Un abrazo para todos los que me ven, un saludo cordial, deseando que el Señor los bendiga en todas sus actuaciones, en su seguir, en su trabajo. En el pasaje, en la semana pasada, habíamos terminado de estudiar Cristo, poder y sabiduría de Dios. En esta semana vamos a estudiar la sabiduría del Espíritu, con mayúscula, la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, gracias por habernos acompañado siempre. Gracias porque tu palabra nos guía, tu Espíritu nos guía. Gracias por tu promesa de estar siempre con nosotros hasta el fin, aún en los momentos más duros y más difíciles. Oramos para que, Señor, esas personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos reciban una palabra de aliento y de fuerza para seguir adelante. Y oramos por sus familias, Señor, para que tú los fortalezcas y los bendigas. Esperamos únicamente en ti. Esperamos en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por tu compañía, en el nombre de Jesús. Vamos a contextualizar lo que vimos la semana pasada, cuando Pablo escribió: estoy juntamente crucificado con Cristo, de tal manera que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Él rompió los muros, el muro que separaba a los gentiles de los judíos, para crear un solo pueblo, la iglesia. Por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, por su obra perfecta, podemos entrar al lugar santísimo, pero no a un lugar hecho de manos como fue el que le indicó Dios a Moisés que lo hiciera, sino al mismo lugar donde está Jesucristo. Jesús traspasó los cielos, en ese lugar se encuentra, y nuestro espíritu está con Él en el mismo cielo, en el lugar santísimo, en la presencia del Dios vivo. También habíamos estudiado que la manera como los creyentes llegan a la salvación es por la locura de la predicación. Por eso no dejemos de orar. Es por medio de la predicación, obviamente acompañada de nuestro testimonio, que los creyentes llegan a los pies de Cristo. Y finalizamos el mensaje pasado con decir que lo despreciable, lo vil del mundo, escogió Dios para llamar las cosas que no son como si fuesen. Al mismo Jesús, despreciado, que lo escupieron, que lo golpearon, que lo crucificaron, escogió Dios para llamar las cosas que no son como si fuesen. En primera ya de Corintios, el primer pasaje dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo se refiere a su primera visita a Corinto en el año más o menos 51 después de Cristo, en un ambiente poco propicio, y ya habíamos estudiado de ese puerto qué significaba, y la prostitución y muchas cosas que culturalmente eran difíciles de evangelizar. Pero Pablo era un hombre culto, era un maestro, era un rabí, era fariseo, era un exponente de la ley. Solamente que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo había transformado. Y como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Él también creía en lo mismo.
Y a pesar de que preparaba sus cartas y sus mensajes, él dependía de la presencia del Espíritu Santo para sus predicaciones. Él usaba su conocimiento más la unción del Espíritu. A veces, en ocasiones, tiene uno un mensaje preparado, pero llega el momento de decirlo y el Espíritu de Dios le habla al corazón: cámbialo porque es necesario que la gente escuche esto. Y uno obedece. Aprendemos también a conocer la voz de Dios. Él dice que iba a los Corintios con temor, que es una particularidad interna del ser humano, y con temblor, algo externo. Él creía solamente en la unción del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 15, 17 al 19 dice la palabra del Señor: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia, con señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo se esforzaba en predicar el Evangelio, no con vana sabiduría, sino con la sabiduría del Espíritu Santo y el poder del Espíritu de Dios. Él se gloria en Cristo. La sabiduría oculta de la que habla la palabra de Dios es Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Los poderosos del mundo no pueden entender y no pueden aceptar esta sabiduría. Los poderosos del mundo, desde sus palacios, desde sus mansiones, dan a conocer lo que ellos no hacen. Jesucristo habló de ellos y de los que se sentaban en la cátedra, en los asientos que le correspondían a Moisés. Y decía lo siguiente en Mateo 23, del 1 en adelante: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropa con grandes bordes. Los grandes bordes son borlas azules que significaban que seguían la ley de Dios. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llamen maestros. A veces a uno, en estos mismos sitios, en las redes sociales, en el internet, a uno le asalta la duda: ¿verán esto que estoy haciendo algunos? ¿Lo verán multitudes? Pues uno se da cuenta que eso no es una realidad. Pero como las grandes cadenas de televisión o de radio les exigen una medida de rating a sus periodistas y a las personas, lo mismo la publicidad, por eso escriben ahí: la tendencia de nosotros ahora es la número 1, la número 2, la número 3. Pero para nosotros, los predicadores de la palabra, debemos someternos a lo que dice el Espíritu.
solamente bastaría con que una sola persona escuchara el mensaje de salvación y de la vida de Cristo. Para nosotros es suficiente. El misterio oculto de la salvación es el Espíritu derramado sobre todos los creyentes. Los muros rotos, hechos trizas, la discriminación, la liberación de los oprimidos, de los cautivos. Esa sabiduría que estaba oculta en el Antiguo Testamento, la vida eterna, anunciada por los profetas. Isaías 64:4, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que lo amamos y para los que creemos en Él. Y en el 65:17 del mismo libro de Isaías, crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y en Apocalipsis, los creyentes viviremos para siempre. La obra del Espíritu Santo es dar a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y darnos a conocer a Cristo y su obra, guiarnos y consolarnos en estos tiempos tan difíciles, donde lo que estaba lejano para nosotros, cuando nos decían hay enfermos de coronavirus, ahora escuchamos todos los días: mi familia, mi papá, mi hijo, mi hermano tiene coronavirus, o mi hijo o mi hija han fallecido. Ese poder del Espíritu que nos da la gracia de consolarnos y de resistir estos tiempos tan difíciles. Acepta a Cristo para que tengas el mismo poder y la misma decisión de saber que Dios nos acompaña. El Espíritu de Dios es la persona que viene a morar en el espíritu del creyente, que es la parte más oculta del ser humano. Y estando allí el Espíritu de Dios nos enseña y nos da a conocer lo más profundo de Dios, sus designios, su voluntad, cosas que la gente del común no puede entender, no puede conocer. Y Pablo explica claramente: si hubiesen conocido los designios de Dios, si tuviesen su espíritu, nunca hubiesen crucificado al Señor Jesús. Jesús vivió la persecución. Desde su nacimiento fue perseguido por Herodes el Grande. Vivió como pobre, en una población pobre como Nazaret. Por eso varias preguntas se hicieron en el Nuevo Testamento. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? El mundo escucha la voz del mundo, sigue al mundo, pero solamente en estos tiempos, en estos lugares, el Espíritu de Dios convence de verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Convence de pecado, porque al oír el mensaje de la palabra de Dios, el Espíritu nos habla: arrepiéntanse, porque estamos caminando por otro sendero que no es el que quiere Dios. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. A Dios la gloria, a Dios la alabanza, a Dios el honor. Que el Señor toque los corazones de las personas. Un abrazo.